Empecemos en primer orden, doctor Jorge Ceballos. ¿Cómo ve usted en este escenario de las crisis? Bueno, hablemos de las crisis. Comencemos por la de salud, como has dicho, querido Rómulo. La crisis de salud no creo que se llegue en este año a corregir o mejor dicho, a terminar, ¿no? Muchos de los especialistas dicen que esto va a durar hasta junio aproximadamente cuando se dé el tema de la vacuna, porque la vacuna, en verdad, algunos medios de comunicación engañan al público porque dicen que ya la vacuna ya está en octubre, que está en noviembre, pero la vacuna en verdad todavía necesita de muchas pruebas. Recordemos que hace unas semanas nada más la de Oxford tuvo algunos problemas por algunos de las personas que están en la prueba. Ahora pasemos al tema que decías tú, el segundo tema, que es la reactivación económica. Recordemos que en octubre, y lo está pensando en este momento el gobierno, reactivar en verdad el turismo, reactivar en verdad algunos tipos de negocios que pueden ser peligrosos. En eso todavía se está pensando, ¿no? Lo que sí, la parte de turismo posiblemente sí se reactive, pero entramos, ¿no? Y por último, la crisis que se dio hace unas semanas con esto de la famosa vacancia presidencial, que bueno, en mi opinión personal, muy personal, se dio en un momento en que estamos, como se dice, en crisis, pero yo creo que sí tenía que de alguna manera castigar estos exabruptos que ha habido en el gobierno, esto que todo lo hemos visto, y a mí me enseñaron valores. Yo creo que hay un mal ejemplo en los valores que se está dando a la población y a la ciudadanía. Sí, bueno, yo primero quisiera, tal como has indicado en el orden, el tema de salud, como todos sabemos, es un tema que ha colapsado totalmente. En primero, por la falta de infraestructura y capacidad instalada, ¿no? Para atender a nuestros pacientes. Pero en realidad es algo que nosotros ya lo conocemos todos. Pero lo que más extraña, digamos, de la forma como se ha combatido la pandemia, es la falta de tratar de cambiar el modelo, ¿no? Y en todo momento se ha seguido el mismo parámetro, la misma forma de tratar a nuestros pacientes, y eso lo único que ha generado es más muertes, gente más enferma, y en realidad las cifras son de terror, ¿no? En el Perú son de terror. Todos por lo menos conocemos a gente, tenemos un conocido, ya sea familiar, amistad o vecino, que ha fallecido por COVID, y muchos otros que han sobrevivido tal vez por milagro, porque entendamos de que muchos de ellos ni siquiera han sido asistidos de forma médica. Hay una cifra escondida de gente que, siendo positiva, no ha pasado nunca por un análisis médico de prueba rápida o prueba molecular, y hay una cifra escondida ahí que ni siquiera ha pasado por la falta justamente de cambiar el modelo. Porque yo entiendo que al principio la pandemia nos agarró desprevenido, como agarró a todo el mundo, y tal vez en esta parte de la región mucho más. Pero ¿por qué no tuvimos la capacidad de cambiar como sí lo hizo en Ecuador, por ejemplo? Nosotros vimos en Quito unas cifras, unos videos, imágenes que realmente parecían de una película de terror, donde la gente se moría en las calles, pero ahora prácticamente han bajado a cero el número de fallecidos. Entonces, ¿por qué ha habido una falta de capacidad de respuesta y de cambiar la forma como tratar la pandemia? Eso yo creo que esa ha sido la principal autocrítica que hemos tenido a lo que se ha desarrollado, y nos preocupa porque tenemos buenos elementos humanos, tenemos buenos médicos, enfermeras, enfermeros, tenemos personal que sí está capacitado, pero lo que deja en claro que la dirección está equivocada. Y eso tal vez es lo que más nos duele, porque en esta lectura que ha mencionado bien el doctor Jorge, nos deja una sensación de que
más allá del número de muertes, más allá de la falta de infraestructura, ha habido una poca capacidad de enmendar los errores cometidos, ¿no? Y entonces, en esta primera etapa quisiera solamente abocarme al tema de salud porque creo, para ir un poquito encerrando las ideas, creo que es importante entender de que no basta solamente concentrarnos en la realidad que vivimos, sino en qué capacidad tenemos nosotros como Estado, como ciudadanos, en aprender de los errores cometidos. Sin duda, la capacidad de respuesta ha sido y sigue siendo, yo creo, deficiente, ¿no? El presidente Martín Vizcarra, con muy buena intención, querer solucionar con un divorcio dentro del Ejecutivo, con el Legislativo, incluso con los gobiernos regionales, muy poca articulación con los gobiernos locales, casi nada de coordinación con la sociedad civil organizada, ya sea la iglesia, las cooperativas, las asociaciones que existimos en el Perú. Creo que esa es una razón que hoy la factura va creciendo para pagarlo, los que obviamente los que continuamos. En ese sentido, yo miro, por ejemplo, un gráfico donde hay un pronóstico de crecimiento económico que está obviamente en el Asia, China, India, Japón, veo Corea del Sur, los indicadores van, que unos van a crecer 2%, 3%, 5% en su proyección de este año, pero América, hacia donde nosotros estamos, en realidad, pues todos vamos hacia una crisis más profunda y sobre todo en el caso de Perú, creo que la crisis se va a ir acentuando más en los próximos meses. No sé cuál sea la lectura en este contexto, doctor Ceballos. Bueno, hay que ser realistas en primer lugar, Rómulo. Esta crisis en sí era una crisis que ya se veía venir. Lo decían hace muchos años, inclusive he podido leer una revista de Semana Económica del año pasado ya, que hablaba que había pues lo que mantenía el Perú son dos cosas. Las materias primas que le vendemos precisamente a China y a países muy grandes, que es lo que más consumimos, la minería, que es algo que también nos mantiene, y lo tercero, a nivel de nuestra realidad que a veces no vemos, es la gran informalidad, y eso lo sabes bien tú, Rómulo. Más del 70% ha mantenido este Perú durante muchos años, y donde decíamos que tenemos, el Perú es el más grande, el Perú ya estamos. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos en este momento? Una realidad que nos está golpeando en la cara. Porque esos que mantenían cierta parte de la economía ahora están más pobres y quizás ahorita en los indicadores que tú también dices y que ha presentado el gobierno, creo hace menos de un mes está viendo, que estamos subiendo en la economía. ¿Por qué? Porque estos ambulantes que hemos visto, que los presentaban como que los que se paseaban y estaban malogrando, infectando, decían todo, son los que ahorita están manteniendo increíblemente la economía. Estos comerciantes de gamarra que a veces tienen que sacar sus mercaderías a escondidas y todo eso, son los que mantienen ahorita la economía. ¿Tú crees que la gente guardada, confinada, más de 4 meses, va a poderse mantener económicamente, salir al mercado cuando ya no tienes un trabajo, Rómulo? Más de 3 millones de gente que está sin trabajo. En esa parte sí yo creo que es necesario que el gobierno voltee y mire a esta gente, que es la que precisamente ayuda a la economía. De alguna manera tenemos que dar algunas leyes y verdadera reactivación económica para estos comerciantes, para estas personas. Porque, ¿qué ganamos? Mira, se ha dado muchos millones, miles de millones a los bancos, a los grandes medios de comunicación. Hay un medio de comunicación que ha recibido 10 millones de soles. Y eso lo hemos visto mucho, lo hemos podido revisar. Entonces, pero el pequeño empresario que va y toca la puerta de un banco, y lo primero que te preguntan es, ¿usted tiene cómo pagar? ¿Usted va, cómo puede pagar? No, señor, ¿sabe qué? Que yo tengo mi mercadería y es mi único capital. No, ¿sabes qué? No te presto dinero. Entonces, ¿a dónde se va a ir esta gente? Entonces, ¿a dónde, cómo, dime, podemos reactivar
ese 70% de personas que ahorita están dando vueltas y de alguna manera ayudando a su familia, recogiendo mercadería que les dan algunos empresarios, y eso lo sabemos. Entonces, dime tú, ¿hacia dónde vamos a ir? Sí, yo creo que ha abordado muy bien el tema de la parte económica, que es el segundo eje o tema que tú estabas proponiendo de forma muy acertada al principio. En efecto, el tema de la economía, el Perú se va a ver, ya se ha visto mermado, pero volvemos a lo mismo, ¿no? En el sentido de que qué falta de atención hacia donde realmente está el problema. Porque nosotros tenemos en nuestra economía que la gran mayoría de trabajos en el país es a través de la micro, pequeña empresa y también los informales. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Como Estado, digo, ¿no? Como gobierno, en todo caso el gobierno. Le ha dado todos los recursos a quienes más ganan, a quienes no necesitan, pero le ha dado toda la inmensidad de recursos. ¿Y qué es lo que ha hecho con los informales? Los persiguen como delincuentes, les quitan sus cosas, sus golosinas, las pocas cosas que tienen para vender, prácticamente se les persigue como si fueran delincuentes. Y esa forma de perseguir casi como delincuentes a los informales, lo que hace más bien es ocasionar una conducta casi clandestina de quien quiere generar ingresos para su familia. Porque por Dios, si alguien sale a vender en las calles, no lo hace pues para generar una mafia, lo hace para llevar un pan a su hogar. Y no estamos hablando ni siquiera millones. Estamos hablando, Rómulo, como hace algunos días, ¿en qué cabeza se puede concebir, digo, de que hemos tenido que llevar a la última instancia del Tribunal Constitucional, que es la última instancia en términos, digamos, jurídicos, para que le diga a las empresas multimillonarias que tienen que pagar? Y cómo si la SUNAT a las pequeñas empresas, a las microempresas, los persiguen, y incluso también no solamente a la micro pequeña empresa, sino también a aquellos que hacen servicios, gente que vive de generar algún tipo de servicio profesional o técnico, y sus impuestos, si no lo pagan, les embargan las cuentas, los persiguen, los hostigan. Y fíjense, este momento de inequidad, de desnivel, de desigualdad, creo que es lo que indigna a las personas. Entonces, no solamente basta con decir lo mal que estamos económicamente, sino también de qué forma estamos tratando a quienes realmente merecerían mayor atención. Porque claro, a veces el gobierno también disfraza las cifras, ¿no? Dice, el más del 70% de los que han recibido préstamo son de la micro y pequeña empresa. Claro, pero ese más del 70% que han recibido, de repente ha recibido un sol, mientras que el otro pequeño porcentaje recibió millones. Entonces, tampoco no nos quieran engañar. Acá lo que hay que dejar en claro que hace buen tiempo hemos convertido a nuestra economía en una economía mercantilista, en la cual el que tiene más gana más y el que tiene menos tiene que resignarse con esa famosa frase que nos han querido acuñar hace años, el chorreo. Es decir, que le damos más al más grande y esperamos a que chorree hasta que llegue hasta el más pequeño. Y eso sabemos a lo largo de estos años que no ha funcionado, que ha logrado inequidad. Y quienes más se han favorecido en esta pandemia han sido los bancos, porque todos asumen, el gobierno asume que solamente la única forma de dar préstamos es bancarizando, y eso es un grave error. Y aquí termino mi intervención. Nuestra economía, ¿de dónde vienen nuestros ancestros? Nuestros ancestros son incas, y en la época inca no existía pues la moneda lo trajeron los españoles, y a raíz de ese choque cultural se creó lo que se llamaba la mestizaje de la economía, es decir, entre el trueque y la moneda. Entonces fácilmente el gobierno, si quisiera promover a las micro y pequeñas empresas, en lugar de solamente dar dinero, podría dar vales, como le entregan los vales para poder recoger los pavos en Navidad, igualito.
al que tiene su panadería, subale, usted vaya y adquiera harina en la empresa que usted considere y va a ir justamente a la empresa del barrio, alguna pequeño minorista, y eso va a mover mucho más la economía y vamos a evitar caer siempre en el centrismo que da el banco. Todo el recurso pasa por el banco y es el que más gana. Cierto, el tema del FAEMIPE, Reactiva Perú, Fondo Crecer, FAE Agro que está ahí pendiente, el FAE Turismo también pendiente, en realidad no ha logrado el objetivo para el que se creó. Y lo que ustedes están señalando es tan cierto. Y claro, en ese contexto, cuando mencionas a estas 158 empresas que presentaron al Tribunal Constitucional, ser realmente bien, por no decir bien sinvergüenzas, ¿no? Por no decir otro calificativo. Yo miro ahí, por ejemplo, a Minas Buenaventura. O sea, cuando a veces nos han vendido el tema de la minería, que es el gran soporte de la economía del país, habría que mirar cuánto de fondos obtienen de nivel corporativo, a qué tasa de interés, y miremos cuánto debe esta mina. 2.083 millones de soles le debe al fisco. Latam Airlines, 332 millones de soles. Entonces, ¿dónde está la Telefónica? 301 millones de soles. Rómulo, Supermercado las peruano. universidades particulares, esas universidades particulares que no pagan impuestos y que ganan millones, imagínate cuánto dinero le deben a la SUNAT. Universidades, bancos,